Buenas tardes, profesor, compañeros. En esta parte vamos a tocar el tema de lectura de planos del curso de electrónica del vehículo laboratorio. Los integrantes del grupo persona como el laboratorio que vamos a el docente encargado del área, Choque Barrick y Villandre. ¿Qué queremos entender de qué va a tratar este laboratorio? Va a tratar del seguimiento de poder encontrar sensores, conectores, los SMS y en general. Más que todo viene a ser seguimientos. La lectura de planos. La lectura de planos electrónicos en equipo pesado es fundamental para garantizar un correcto mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria, así como para poder resolver problemas y realizar reparaciones de manera eficiente y segura. Es una habilidad que requiere conocimientos técnicos y experiencia en el campo. ¿Qué es un diagrama? Los diagramas son dibujos del cableado de un sistema eléctrico. Como un mapa, muestran por medio de cables y conectores cómo están conectados los componentes eléctricos y electrónicos. Dentro del diagrama de cableo, cada componente se representa con un símbolo. Los símbolos del diagrama. Los símbolos se usan para representar dispositivos o componentes del sistema eléctrico y el sistema simples y complejos. Los símbolos de los diagramas se usan ampliamente en publicaciones CAD para el diagnóstico de problemas electrónicos. Los símbolos de los diagramas presentan gran cantidad de información en un pequeño espacio y su lectura requiere habilidades altamente desarrolladas y prácticas. Características de los diagramas electrónicos. Como podemos ver, tenemos tres simbologías o tres representaciones. Primero podemos ver la simbología, lo que se puede ver en un plano electrónico, en un plano, cómo viene o cómo se representa la presión, y así podemos hacer el seguimiento, no solamente de la presión, sino del nivel y de la temperatura y flujo. Aunque varían en aspectos, los símbolos comparten a menudo identificadores de símbolos que implican la función del símbolo. Algunos identificadores comunes incluyen la presión, el nivel, la temperatura y el flujo. Categorías de símbolos de componentes. Tenemos la entrada, salida, controles, alimentación. En las entradas, los dispositivos que proporcionan datos o señales de control a otros componentes de este circuito, por ejemplo, interruptores, emisores y sensores. Salida. Estos dispositivos convierten la corriente eléctrica en energía mecánica o eléctrica, por ejemplo, motores, lámparas y solenoides. Controles. Dispositivos que reciben entradas eléctricas, proceden la información y proporcionan una salida eléctrica. Por ejemplo, el SMS, sistema motor. Alimentación. Para que un circuito use energía, debe haber una fuente de esa energía. Los componentes de alimentación son la fuente que proporciona la energía, por ejemplo, las baterías y el alternador. Seguimos. Acá tenemos los dispositivos de protección, el cableo y los conectores. Seguimos. Los dispositivos de protección. Los dispositivos de protección se usan en un circuito para proteger los componentes del circuito contra el daño eléctrico. Por ejemplo, fusibles y disyuntores. El cableado. El cableado une los componentes de un sistema eléctrico y actúa como un conductor de la corriente. Los conectores. Los conectores son los dispositivos que conectan los componentes y el cableado dentro de un sistema. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, la primera pregunta que nos dice, representa, ¿qué representan las siguientes líneas? Ahí como podemos ver,
negra sólida nos dice que es un circuito a tierra. Ahí vemos en las líneas de color negrito que nos dice en inglés, no, ground circuit. Entonces ahí vemos también que la roja sólida nos dice que el cable que tiene voltaje del sistema cuando el interruptor de la llave está apagada. La intercalada negra, eso nos da para identificar un accesorio. Ahora la discontinua cualquiera, de color, eso nos representa un circuito de accesorios. La azul sólida es un cable con voltaje de sistema cuando el interruptor de la llave está conectada. Bueno, pasemos a la siguiente. Acá una pregunta también nos dice, ¿cuál es el número de partes de manual de servicio? Bueno, acá tenemos el número de partes que lo hemos buscado, que es el 104-7040, que aquí en la imagen también lo tenemos. Es también con código el starter motor. También tenemos el engine control, que es el código de 210-0549, y también acá lo tenemos en la segunda imagen del medio. Entonces el otro tenemos el engine.com, que es el código 157-3165, que va conectada al SM. Ya. Aquí. Completa la tabla siguiente. Acá tenemos que ver por códigos, que es el 101, lo hemos buscado primeramente en el plano. Luego busqué el color, qué color era, y acá nos da una abreviatura, la abreviatura y el color. El 101 es rojo, que su abreviatura viene a ser RD, y que su descripción es batería. Acá en este cuadro de colores podemos encontrar la descripción de cada color. El 200 es BK. BK significa black, que es el color negro, y que su descripción es circuito a tierra. En otro tenemos también que es el 321, que es el morado, que eso va, su descripción del morado sería Signal Plus to SM, que viene a ser conexión a SM. Bueno, el L969 también es morado, que viene a ser conexión a SM. Aquí nos dice otra pregunta. Ubique e identifique el conector con 1 en ordenadas y silueta de la máquina. Acá tenemos el esquema de la localización, que es la E8, que nos dice COM1. Ahí lo vemos con negrita. E8, la localización nos da en J. Y cuando nosotros presionamos en J nos da la siguiente imagen, que acá dice la ubicación del conector del arnés de la máquina de componentes. Ahí podemos ver, nos manda a esa diapositiva. La otra pregunta. Ubique el interruptor a nivel del aceite hidráulico en coordenadas y silueta de la máquina. Acá también tenemos la localización, que es el A-13 switch HID oil level, el nivel del aceite hidráulico. Que la A3 y la localización tenemos en el número 10. Ahí como podemos verlo con negrita también. Ahora acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el número de parte del switch? El número de parte del switch, buscando en el plano, aquí hay una fotografía pequeña que nos da como código 170-9376, que nos da también acá, el código está de color verdecito, está subrayado. ¿Ya? Acá también la otra pregunta es, ¿este conector es Sursal o Deutsch? ¿Cómo los diferencia? Esto lo diferenciamos por los pines. Esto es un conector Deutsch. La parte del conector unida al switch tiene pines socket o ambos. ¿Cuántos tiene el conector? ¿Es un receptáculo o plug? Bueno, acá te podemos ver, la respuesta es tiene ambos.
y en este caso tiene 4. ¿Ya? Aquí también tenemos otra pregunta. ¿En qué arnés está unido y cuál es el número de arnés? Es el arnés del J2. ¿A qué SM se conecta? Se conecta en el J2. ¿Ya? Bueno, la siguiente pregunta. Aquí tenemos, ¿qué significa la nota E en el esquema? La nota E identifica el código de suceso. Bueno, eso es lo que hace, ¿no? La nota E. Aquí también tenemos otra pregunta. ¿Qué indican los siguientes códigos? Bueno, el MIT es un identificador de módulos. El 0042, eso nos da es un código que nos da, que es el SID. Es la válvula de control de presión de accionamiento de inyección. Y el FMI 05 nos da que la corriente es inferior a lo normal o hay un circuito abierto. Bueno, acá también tenemos una imagen del componente, la falla y el SID que nos da el número, es un código. Aquí también, bueno, esta información es algo extra porque en los planos no pudimos encontrarlo. El MIT 039. El MIT significa que es el código de identificación. El SID 0581 es el código de diagnóstico del sistema de inyección. Y tenemos también la FMI 13. ¿Pero qué significa esta FMI 13? Es fuera de calibración, que no está calibrado. Ahora tenemos otra pregunta acá, que es la E360, que significa la presión de aceite bajo del motor. Esta podemos de repente solucionarlo cambiando la bomba de aceite, porque no está botando suficiente aceite y no está girando suficiente aceite en el motor, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Pasemos a mi siguiente compañero. Piensa, pechato, piensa. Estudia, sonso. Bueno, en la primera pregunta nos indica que tenemos que ubicar el sensor de temperatura del aceite del motor. Y bueno, en esta parte que nos dirigimos, bueno, aquí tenemos el sensor, nos lo vamos a pintar de color amarillo, no, de color verde para que resalte. Tenemos el sensor de temperatura de aceite del motor, ¿no? Que nos indica que está en la silueta B7, no, en la coordenada B7 y en la silueta 2. Seguidamente nos dice que encontremos, ¿no?, el sensor de temperatura, pero del refrigerante, ¿no? Nos dice cuál es el número de partes y bueno, nos vamos a la B7, el cual en esta parte nos indica que el sensor de temperatura del refrigerante tiene un número de partes, lo vamos a pintar también con color verde. El número de partes sería 1309811. Asimismo nos indica, ¿no?, qué conector es. Entonces, bueno, como vemos en la parte de acá, este sensor de temperatura del refrigerante sería un conector plug. Bueno, en este conector, la pregunta anterior, bueno, tendría, como vemos aquí, en esta parte, tendría solamente pines. Bueno, ¿cuál es el calibre del cable del sensor? Bueno, sería en la pregunta 1, ¿no? Que sería en este caso, bueno, sería el sensor de temperatura del aceite. Lo vamos a pintar de verde, porque nos dice la pregunta 1. Nos dice la pregunta 1. Ya, es el número de calibración, que lo tenemos justo en esta parte de acá, sería de 18, ¿no? Su número de calibración sería de 18. Después dice, ¿cuál es el número de partes del mazo de cables donde se conecta el sensor? De la pregunta 1. Bueno, esta parte sería, ¿no?, el mazo de cables sería, esperen un momento, sería el PC8, ¿no? El número de partes, porque, bueno, encontrándolo aquí en el plano,
en esta parte de aquí y tenemos lo que es el sensor de temperatura del motor del refrigerante, en la cual claramente nos indica que ese número de partes es la PC8 en el arnés, claro. Luego nos dice si está conectado. La pregunta 1, bueno, si está conectado en retorno analógico, está conectado a, bueno, sería a tierra. Asimismo nos dice que localicemos el switch, ¿no? El cual sería el E1. Bueno, no, nos pide el switch de ayuda del arranque, que sería ¿cómo se llama? Switch key. Bueno, en esta parte de acá también nos vamos a la parte de arriba para encontrar lo que es el switch key. Y con un color rosadito lo vamos a pintar. Bueno, esta vez lo vamos a pintar con color celeste. Nos indica que el switch key está en esta parte, en las coordenadas E1 y en la silueta B. Nos dice cuántos cables están unidos en el interruptor de la pregunta anterior, ¿no? En la cual sería el switch key. Nos vamos en todo caso al E1 y aquí está el 1 y aquí está la coordenada. Y nos pide, ¿no?, del switch key, el cual sería este de acá. Entonces vamos a ver cuántos cables están conectados. Y bueno, como podemos ver en esa parte de acá que está pintada de color amarillo, disculpe, problemas técnicos. Ya listo, como está conectada de color amarillo, podemos ver que tiene 4 partes conectadas. ¿Cuál sería la respuesta, ¿no? 4 cables conectados en el switch key. Ahora nos dice qué tipo de conexión se usa en el interruptor de la pregunta número 8. Bueno, en esta parte vamos a decir que tiene de tener una conexión Dodge. ¿Por qué? Porque, o sea, claro, vemos que los cables que están conectados van en una sola dirección. Ya, bueno, seguidamente vamos a responder unas preguntas en la cual vamos a explicar brevemente qué significa una línea dorada en el plano. Entonces vamos al plano. Y vamos a encontrar, listo, la línea dorada, el cual sería este de acá. Este de acá. ¿Dónde está el? Hacia allá. En todo caso, ya, bueno, nos podemos. Espera un momento, vamos a explicar lo que significa la línea dorada. Ya, no quiere pintarse. Bueno, en este caso explicamos lo que significa la línea dorada, la cual, como indica el puntero que tampoco se ve bien, nos dice que la línea dorada se refiere al circuito eléctrico especificado diseñado para suministrar energía y controlar tanto el calentamiento como el aire acondicionado de un sistema de calefacción o ventilación y aire acondicionado. Seguidamente nos dice que expliquemos qué significa una línea segmentada coloreada sobre el plano. Bueno, prácticamente serían estas líneas acá, ¿no?, segmentadas sobre el plano. Bueno, vamos a decir que es los circuitos de accesorios presentan conexiones eléctricas dedicadas a la alimentación del control de dispositivos adicionales en un sistema como luces, enchufes de componentes eléctricos. Y por último vamos a explicar brevemente qué significa una línea segmentada no coloreada sobre el plano. Prácticamente es una línea que, bueno, vemos acá, ya en estas partes, ¿no? Hay líneas que no están coloreadas sobre el plano. Vamos a decir que es una línea segmentada que no segmentada en el plano eléctrico, indica la presencia de un conductor o cable sin conexión con uso bueno, sin conexión o sin uso, ¿no?, que sería en ese momento. Seguidamente nos vamos a la anterior pregunta, el cual a ver, vamos a ver si nos hace caso. Ahí está.
nos indica que localicemos un sensor de velocidad del motor. Bueno, en este caso tenemos dos sensores de velocidad de motor, el cual nos indica, este es este de acá, y con este de acá, el timing y el timing log, ¿no? Que sería se encuentra en la coordenada B7 y en la silueta E2. También nos indica cuál es el número de partes. Bueno, nos vamos a la coordenada B7 para ver el número de partes y lo vamos a encontrar justo en esta parte de aquí, que sería su número de partes es el 169 3300. Asimismo nos dice cuál es el número de partes del mazo de cables de la máquina donde se conecta. Bueno, en esto nos vamos a lo que es, ¿no? El plano del motor, y nos vamos a esta parte de aquí, que sería ¿dónde estás? Espera un momento. Bueno, aquí está. El número de partes de mazo de los cables donde se conecta el sensor sería el PC4 y el PC5. Y estaría en estas partes de acá, que sería, en estas partes de aquí. Y en esta parte de acá, que sería prácticamente en la cual se va, que sería el J2 del SM del motor. Y nos dice que, el conector de sensor de velocidad tiene, vamos a decir que nos vamos nuevamente al plano completo de la 325C. Y vamos a decir por estas partes de acá, que son estas de aquí, que solamente tienen pines, tienen solamente pines. Eso sería todo. Eso es todo, amigos.